Bueno, como ya sabemos, el SEAT 600 fue el coche que democratizó el transporte privado, las carreteras de nuestro país, pero también es importante destacar que el 600 tuvo un papel muy importante en el automovilismo, ya que permitió por primera vez que los pilotos amateurs, pilotos con menos recursos, pudieran participar en los rallies y en las subidas en cuesta que hasta aquel momento habían estado poblados por los equipos y por los nombres con más poderío económico. Hoy hemos venido a conocer a Marc Mañas y a su SEAT 600, que es un coche que rinde tributo a aquella manera de entender el automovilismo de los años 60 y aquella manera de preparar los coches. Un coche que para nosotros mantiene la esencia del automovilismo de garaje. Arrancamos. Bueno, Marc, buenos días, ¿qué tal? Encantado. Igualmente. Lo prometido es deuda, ¿eh? Nos vimos en diciembre en la Barcorsa, en el circuito de Calafat. Nos dijiste que viniéramos a verte, a hablar un poco de tu coche y de tus experiencias en el automovilismo, y creíamos que sí, que valía la pena, así que aquí estamos. Muy bien, bienvenidos. Muchas gracias. Oye, si quieres, antes de empezar a hablar del coche en sí, nos gustaría que nos hablaras un poco de ti como aficionado al automovilismo, como piloto un poco, ponnos un poco en situación para que entendamos de dónde viene esa pasión para que a día de hoy estés participando con el 600. Pues la afición viene de casa. Yo cuando era pequeño en mi casa le gustaba el automovilismo, mi padre había sido uno de los primeros aficionados de esta época. No había ocurrido nunca por motivos económicos, pero siempre le hubiera hecho mucha ilusión, ¿no? Y entonces de esa época, de todas las revistas que habían quedado en casa, que le encantaba comprar revistas, de las historias que explicaba pues, cuando había reuniones familiares y tal, pues eso va quedando, y la afición al motorismo nace ahí con esa edad tan pequeño, ¿no? Y vas mamando esas cosas, ¿no? Está claro, tú eres de Sabadell, ¿verdad? Sí. Cuna del automovilismo Sí. en este país, ¿no? Tantos apellidos que han salido Ciudad de allí. piloto del deporte español. Exacto, exacto. Del deporte en general, realmente, ¿no? Sí. Lo que decías, ¿no? Había esas entregas de premios a los deportistas de Sabadell, incluso la época de Juan Fernández, por supuesto. Sí. Ahí han estado los Kotnik, los Urpi. Algo tenía, ¿no? Sabadell en aquellas épocas ya. Sí. Realmente Sabadell era una ciudad industrial y entonces el automovilismo requería dinero y entonces había gente pues, que se lo podía permitir. Entonces había bastantes industriales que eran familias y la gente joven pues era un deporte que acababa de nacer y se metían a esto. Había unos más buenos, otros más malos, pero... Claro, y entiendo que quien no podía permitirse el coche, pues empezaba, como tienes aquí la pegatina, con los Scalextric, ¿no? Sí, de hecho, a mí me pasó esto. Había mucha afición en casa, después se fue perdiendo, se cambió un poco por el tema de la náutica y tal, pero a mí siempre me quedó, ¿no? Y entonces conocí a otros chicos como yo que les gustaba el Scalextric. El Scalextric es un hobby que en casa es muy divertido, pero está un poco limitado, porque al final das vueltas a un mismo circuito, estás tú solo con tu hermana o tu hermano. Y era un poco así hasta que conocí las carreras que se organizaban en los clubes. Y coincidió que fue una época que volvió a crecer el mundo del Scalextric o del slot, ¿no? Había habido una época dorada con Aimami, con el Trelec, que también era de Sabadell. Y eso volvió a crecer otra vez. Y yo conocí las primeras carreras de la Academia Católica de Sabadell, que era un local muy pequeñito y tal, y que se juntaban 30 o 40 personas, y eso en 2 o 3 años se juntaban 200 personas, wow. Y se tenían que hacer tantas jueves, viernes, sábado y final el domingo. Entonces, ese boom, yo estaba ahí, y bueno, y crecí con eso. Y dentro de ese mundillo, pues como yo, había aficionados al automovilismo, todos, unos más, otros menos, y a muchos expilotos. Y entonces vas creciendo y tal, y tuve la oportunidad con un compañero del Scalextric que me propuso, como nos llevábamos bien al Scalextric, me propuso, ¿tú no te gustaría hacer de copiloto? Y yo, pues bueno, no sé, supongo. Y lo probamos y hicimos 3 años de Volant Rack. Es la época que había el 106, 1600. Vale, finales de los 90 debe ser. Sí, finales de los 90. Fue el primer año que yo
participé ganó Josep María Membrado, Sí. que después fue campeón de Cataluña 1000 veces, pero ese año ganó. El Volant. Y él ganó el Bull and Rack y nosotros ganamos el FAE, que es un trofeo que es solo para principiantes. Bien. Y bueno, un poco la gracia era que éramos principiantes el copiloto y el piloto, los dos, porque no era muy habitual, ¿no? Y a partir de ahí, pues hice 3 años y ya el gusanillo, ya te vas haciendo mayor y los coches y tal, y ya me pude comprar mi primer coche. Ujú. Bueno, mentira, me lo compró mi padre, pero era mi coche, ¿no? Vale. Y desde el primer día yo ya quería algo deportivo y quería plasmar todo lo que yo había aprendido en esas revistas de pequeño, revistas que no eran de mi época, que eran de los años 60, finales de 60, principios de los 70, en el coche, ¿no? El coche nunca lo llegué a conducir de serie, ya el primer día ya era ya no llevaba parachoques, ya estaba un poco bajado. Bueno, porque tenemos que explicar también que luego tu vocación, ¿no? tu oficio ha acabado siendo el de ingeniero, Sí, viene de lo mismo. y esas ganas de aprender cómo va todo, de aplicarlo tú, de idear cosas nuevas, Sí, ¿no? sí, sí. Yo cuando tenía que decidir lo que quería ser, yo quería ser ingeniero de carreras, o sea, yo quería Ajá. ser Colin Chapman, Vale, directamente. Bueno, Recuerdo con mis amigos aficionados al automovilismo que si Senna, que si Prost, y yo quería ser John Barnard, ¿sabes? Colin Chapman, que todavía Sí, sí. ya no estaba, pero, ¿sabes? Era como un mito, y a mí me gustaba eso. Y estudié para eso, pero nunca trabajé. Sí, me dediqué al mundo de la industria, al mundo de la maquinaria, soy ingeniero, pero no de coches, que es lo que yo quería. aunque no por eso no dejas siempre de idear y de intentar aplicar esos Sí. conocimientos y esa inventiva, Sí, ¿no? Sí, sí. Eso pues lo apliqué durante muchos años al Scalestric. Yo siempre competí en categoría de preparados, Ujú. con inventos realmente súper extraños. Algunos se prohibieron, algunos sí tuvieron que hacer categorías nuevas porque, bueno, no sabían por dónde cogerlo, y algunos funcionaban, algunos no. Pero siempre la idea de investigar y de mejorar, esto siempre ha estado presente. Vale, Marc, vamos a dar, si quieres, un poco de contexto sobre el 600 y ya empezamos a hablar de esta unidad en concreto, ¿no? El 600 yo creo que todo está explicado ya en la vida del 600, pero bueno, por dar una pequeña pincelada, hablamos de un coche diseñado por Dante Giacosa y por su equipo en Italia. Ellos lo idearon como el Fiat 600, ¿no? Y SEAT, una vez empieza a producir vehículos, produce el 1400 un poco como prueba piloto de que sea capaz esa empresa, ¿no? de producir un vehículo en serie, pasan ya a un coche que saben que verdaderamente será un éxito y lanzan el SEAT 600, un coche que se fabrica desde finales de los 50 hasta principios de los 70, 57. 57 al 73, se fabrican unos 800.000 y marca a una generación, no, a varias generaciones de todo, de conductores, de familias, de mecánicos, ¿no? Es el coche escuela para todos. Entonces, lo primero que nos interesa a nosotros saber es, dentro de todo ese boom del 600, ¿cuál es la versión, o sea, qué es lo que tú vives de todo aquello? Porque obviamente tú eres más joven, entonces, ¿qué te tocó vivir de aquello para hacerte que te decidieras por un coche así? Bueno, yo en principio soy un enamorado de esa época. Ujú. Me gusta su música, me gusta su estética. Yo las pelis que son basadas en esta época, europeas y americanas también, me encantan. Y ya digo. Entonces, la simplicidad de la época, que todo era mucho más sencillo, no digo que no sea duro, pero las cosas yo creo que estaban más claras. Y siempre me ha atraído. Entonces eso junto con lo que habíamos hablado antes, de que en casa yo había mamado toda una época del inicio del automovilismo, porque realmente sí que había automovilismo antes, pero era solo para la élite. Entonces el Sí. inicio del automovilismo para las bases, eso yo tenía referentes de primera persona, ¿no? Y siempre me atrajo. Entonces, cuando yo tuve que elegir coche, a mí me gustaba mucho el escarabajo, pero no es tan racing como un 600. No. Sí, el imaginario que tenemos de aquella época es con los 600, en las subidas, en los circuitos, en los rallies, por supuesto, ¿no? Y esto era por un motivo, porque
era muy difícil, una época muy difícil realmente. Todavía había mucha gente que no tenía el nivel para importar coches como hacían los Juan Fernández o todos estos nombres que tenemos todos en el top, ¿no? Sí, Juncadella, Soler Roig y similares, obviamente. Escudería Montjuic, ¿no? Sí, en general. Entonces nacieron todo un montón de escuderías y la manera fácil era coger un coche utilitario. ¿Y qué había en aquella época? Pues había 2 caballos, había 4 cuatros, Sí. había Gordinis. Claro, el 600 era una máquina cuando salió. Y después, pues yo creo que al popularizarse, pues también cuando tú vas a una parrilla de una subida en cuesta y ves que hay 3 600, ves que tú también puedes ir con tus 600. Claro. Y entonces eso llamó a la gente, ¿no? Muy bien, y la siguiente pregunta es, ¿cómo aparece el tuyo en tu vida y qué pasa con él hasta que acaba convirtiéndose en un coche de carreras? Pues seguro que hay un proceso detrás. Pues sí, es curioso. Yo tenía que hacer 18 años y quería un coche, y como os he explicado, yo quería un escarabajo. Y ese año entraba a la universidad, y mi padre, para incentivarme un poco, ¿no?, me dijo, hombre, pues si apruebas el primer año de universidad, te compraré el coche. Bien. Y estábamos a mayo, que quedaban 2 meses para el final de la universidad, y había aprobado todo, me iba muy bien porque me gustaba mucho. Y me dijo, hombre, un escarabajo no, pero si quieres ahora, un 600. Y dije, me apunto. No se hable más. Y en mayo del 96, creo que fue, Vale. pues es cuando fuimos a buscar a Sarriá, a una campa que había llena de coches. Oh. Había un escarabajo y un 600, y nos quedamos esta unidad. Y bueno, y a partir de allí todavía no tenía el carnet, me faltaba el examen práctico. Tampoco vas a decir que no porque te faltara un poquito, ¿no? Un poquito, sí. Y en esos días que me faltaba, pues con mi padre, que había sido mecánico en esta época, o sea que lo conocía al dedillo, pues ya le quitamos los parachoques, lo bajamos un poquito de detrás, le cortamos un poquito los muelles. Ajá. Y ya, bueno, ya era un poquito lo que yo quería, ¿no? Y a partir de ahí, pues utilicé el coche pues para ir a la universidad y para ir a las carreras de Scalextric, que básicamente es lo que hacía yo en aquella época. Ubícanos un poco, estamos hablando en este caso de un 600L especial. Sí. Que es digamos, la máquina definitiva dentro de los 600, ¿no? Sí. Esa última tirada. Sí. Este coche es del año 73, que es del último año que se fabrica. Sí. Entonces es un L especial que de serie pasaba, el E daba 24 caballos, este daba 29, que eran... Y realmente conduciendo se nota. Era todo igual, había una versión que tenía luneta y alternador y tal, pero no era este modelo. El coche estaba muy bien, no tenía podridos y no tenía ninguna hostia importante, ninguna reparación importante, y la verdad es que fue muy bien hasta que al cabo de 3 años yo pues quería algo más, ¿no? Porque yo vivía en Sabadell, venía mucho a la Escala, se me hacía un poco largo. Sí, el viaje. En verano es un poco duro porque, claro, el motor da mucha calor, en invierno todo empañado porque la calefacción no funciona. Es testimonial. Y me compré un Golf GTI, Serie 1. Y que ahora son súper buscados y tal, pues yo tuve uno. Claro. Sí. Y en vez de venderlo o tirarlo y tal, pues decidí hacerme una réplica de aquellos coches que yo había oído, que había visto en revistas, y no quería un Abarth. En esa época ya se comenzaban a hacer réplicas de Abarth, y quería algo del final de la parrilla, ¿no? De cuando vemos el libro de Josep Casanovas del Montseny, en la inscripción en el año 67, pues había 15 o 66 o 15 600, ¿no? Pues de serie no había ninguno, porque de serie realmente es poco competitivo. Los frenos no son competitivos, los palieres no... Y pues uno de estos. Y al principio lo preparé un poquito y después pues eso es como un vicio, cada vez le vas haciendo cositas. Sí, sí. ¿Cuántos años llevas con ese juego entre mejorarlo por aquí y por allá? Pues... ¿Más de 10? No, Sí. llevo
con el coche ahora yo lo hace que lo tengo, pues 27 años. 27 años, los 3 primeros años estuvo casi de serie, pues Desde entonces. 24 años con el coche. Entonces, era una época curiosa, porque había había afición a los clásicos, pero comenzaba. Entonces, todos mis amigos que yo había conocido que le gustaban los clásicos no entendían lo que yo hacía. Para ellos restaurar un coche era dejarlo impecable tal como salió de fábrica. Incluso de que tengo amigos que hasta el color de los cables eléctricos lo ponían exactamente como era, o si el tornillo tenía... Yo eso no me interesaba, yo quería hacer una réplica de un coche de carreras. De un coche de carreras de la época que no era un coche de carreras como tal, sino era un coche de calle preparado como se podía con los medios que había. Exacto. Sin esa atención al detalle justamente, ¿no? Sí, exacto. Entonces se hacía lo que podía, era una época con pocos recursos. Está claro. Mi padre se me explica que en Sabadell solo había un torno. Entonces todo el mundo iba a ese torno. Creo que es un poco exagerado, pero bueno. No, ya se entiende que sí, y los proveedores eran pocos y muy cargados de faena, supongo, entonces repartían un poco lo que había y entre ellos tenían que ver a quién le tocaba... Sí. Como comprar la partida, si necesitabas una pieza de 600, ibas a la SEAT y tenías las que quisieras. Claro. Ahora, a día de hoy es al revés, todo el mundo tiene recursos, pero no hay, las piezas están un poco más... Y entonces, lo que te explicaba, mis amigos no lo entendían. Entonces yo hice una preparación que siempre fuera reversible. Se me decía, pues esto que se pueda... Al final, con los años he visto que era absurdo. Ya. Y desde hace unos años estoy haciendo cosas que no son reversibles, y además, como que lo utilizo para correr, cosas que no son de la época. Entonces, ahora cuando veamos el coche, verás que hay cosas, hostia, esto es muy moderno. Claro. Ya, pero es que yo me meto dentro y voy deprisa. Sí, sí. Antes no, yo llevaba asientos de serie, frenos de tambor, Sí, sí. pero al cambiarle el uso, al comenzar a hacer carreras, las carreras con carrera cerrada y tal, pues la seguridad es importante. Hay que ir seguro y hay que ir luego cumpliendo ciertas reglamentaciones que en ocasiones ni que tú quisieras tampoco podrías ir en la época. Exacto. Es muy sencillo. Muchas cosas no me dejarían participar. Está claro, está claro. ¿Crees de todos modos, como concepto, tú crees que el 600 es una buena base para un coche de carreras? Por su concepción, por sus dimensiones, peso... No. A ver, si nos trasladamos a aquella época, sí. Es un coche compacto, es un coche que tiene mucha estabilidad, porque la geometría de suspensiones es más moderna que la de un Renault, la de un 2 caballos. Época, sí. Pero que es un coche que duró poco, porque esa época de que comenzaron de los 60 en el 70 ya había los 650 que lo superaban en potencia, no en estabilidad. Pero es que de seguida venían los tracción delantera. Claro. Y entonces eso... Ya cambia todo, está claro. En aquella época sí, claro, la gente utilizaba lo que podía. Sí, sí. Y después los minis lo acabaron de... no hay color. Si tú pones con un mini un motor que de serie lleva 1300 centímetros cúbicos... Es otra liga completamente. Sí, sí. Y además, justamente, el L especial, digamos, ¿no? Que es el último que sale, es realmente el que ya sale al mercado siendo un coche desfasado. Exacto. Y superado ampliamente por todos, no sé si incluso con el 127 quizá ya en el mercado o a punto. Sí, salió en el 73, creo. No, sí, no me conozco mucho la cronología, pero sí. Estaban ahí. Un coche superado ya, quizá un poco eso, ¿no? Para cerrar el círculo de lo que era el modelo. Sí, a lo mejor hubieran estirado unos años más, porque hubiera sido una base de entrada al automóvil, pero quisieron modernizar, yo creo. Y su faena estaba hecha ya en todo caso. Sí, ¿sabes qué pasa también? Yo que estoy en el mundo del automóvil como la industria, los coches cuando se fabrican tienen unos moldes y unos utillajes que se van desgastando. Entonces eso requiere una inversión. Y supongo que no querían volver a invertir en algo que estaba desfasado. Que ya estaba ya. Se prefieren invertir pues, en 127, en 850 que también se acababa, 133 y estas cosas. Muy bien. Marc, ya entrando un poco en el detalle del coche, corrígeme si me equivoco, pero más o menos, en aquella época, siempre vamos a hablar de aquella época de los años 60 como base, sobre la cual explicar el coche, ¿no? Es un poco la idea. Corrígeme si me equivoco, pero hablamos de que había 4 ejes sobre los que pivotaba una preparación de un 600. Hablaríamos, por un lado, de aligerar, todo lo que se pudiera, barato de hacer además, ¿no? Refrigerar, mejorar y potenciar. Sí. Sí. Bueno, también depende. A partir de aquí tú me cuentas. Sí.
A ver, en las carreras hay diferentes categorías, ¿vale? Entonces, lo de mejorar está limitado por la categoría en la que corres, ¿vale? Entonces, las primeras carreras que se hicieron con 6600 eran 600 que corría el domingo y el lunes iban a trabajar. Un grupo 1 de manual. Lo que se llama grupo 1. Lo que pasa es que esto da muchos problemas, porque como decíamos antes, es un coche utilitario, que era un coche muy barato, muy sencillo, y los frenos no son los que para correr son un poco delicados y tal. Y esto era lo primero, pero eran rallies que eran aquellos rallies que hemos leído que tenían, no sé, 2.000 kilómetros o 3.000 kilómetros de cronometrados y después, no sé, 6.000 de enlace. O sea, locuras, sí. Barcelona-Andorra y estas Por cosas. ejemplo, sí. Vale. Después, cuando ya se hicieron un poco más de velocidad, los 600 en grupo 1 o 2 casi no corrieron. Sí que había, pero los que nosotros recordamos son 600 ya, por lo que tú me dices, preparados. Entonces estos ya eran pues grupo 5, grupo 6 a veces incluso, si no conservaban la cilindrada, el bloque motor, y depende de la reglamentación. Entonces, para mejorar el 600 de serie, lo primero era la refrigeración. Sí, problema endémico del coche por su concepción, ¿no? Sí, pero sí, con un buen mantenimiento y con un motor poco evolucionado, es suficiente. Si el motor se preparaba, entonces sí que era escasa. Entonces se necesita, pues lo que hemos visto, llevar radiadores adelante, poner radiadores más grandes detrás, incluso debajo, por debajo del piso del coche, también ahí se ponían radiadores. Después, pues, suspensión, pues en aquella época había los amortiguadores Record y los Monroe y estas cosas. Bueno, después salió Selex, pero esto fue más adelante. Sí. Pero la suspensión es uno de los puntos fuertes del coche, porque la geometría que tiene y tal. Después, un poco más evolucionado, después ya se sustituía la ballesta delantera por un puente, pero esto fue una cosa que trajo Abarth y era una cosa que después ya estamos hablando de preparados ya más avanzados. Entonces lo que se hacía era pues, poner ballestas más duras, con la suspensión un poquito más baja, las ballestas más planas. Y después al girar, poca cosa, porque además también depende del grupo, y ves muchas fotos de 600 que llevan los asientos traseros. Correcto. Y pues, depende del grupo. A mí me han explicado que incluso en grupos preparados a veces les hacían llevar los parachoques, que hoy en día los parachoques esos se consideran peligrosos, pero les hacían llevar los parachoques. Y bueno, y después tema frenos, pues sí que se intentaban mejorar los tambores y tal, pero no es como ahora que conseguir un disco de frenos es súper fácil. Antes hacían lo que podían con los tambores de serie. Muy bien, entonces dentro de todo aquel universo de las preparaciones de la época, ¿tú por dónde has tirado? Vale, yo quería un coche de los muy preparados. O sea, al finales de los años 70 aparecieron los 850. Sí. En grupos de serie no tenía nada que hacer, corría más, llevaba frenos de disco, no tenía nada que hacer contra los 850, ya había minis. Entonces los 600 quedaron los que estaban preparados, que podían competir contra estos. Entonces, aparte de eso, en esa época Abarth ya era bien conocida, mucha gente copiaba Abarth, con piezas Abarth que compraban en Juncosa, y bueno, y eso, y después lo que yo quería era intentar tener un coche preparado, pero que todo lo que yo pusiera en el coche se hubiera podido hacer en la época. Entonces, que tú hicieras una foto, las revelaras en blanco y negro, y esa era mi idea, ¿no? Pues no sé si es de ahora o de antes. Eso con el tiempo ha ido cambiando, por lo que hablábamos antes de las carreras, pero mi idea era original. Entonces yo no le puse nunca unas llantas Bright porque no le responde por la época. Entonces estas llantas, por ejemplo, tienen 70 años,
porque son de la época en que se hacía eso. Y eso las hizo Dionís de Sabadell, que es un taller famoso por sus preparaciones. Y yo llevaba un radiador pequeñito delante, que es un radiador como el que llevaba Serviá. En la bala. En la bala. La famosa bala. Pues cuando yo tenía problemas porque se me calentaba el coche, Sí. y fui al museo de Sí. Claret, y dije, ya está. Entonces fui a buscar un radiador que se pareciera, era un poquito más pequeño el mío, y le puse un radiador delante, porque eso es lo que se hacía en la época. Yo hubiera podido comprar el radiador de Abarth con la fibra y tal, pero primero de esos hay muchos, ya réplicas de estas, y no era lo que yo quería. Porque, bueno, después de los años sigue sin haber demasiados así como el que tengo yo. Está claro. Y bueno, el motor, pues el motor es un bloque 903. Vamos si quieres y lo vemos. El motor es un bloque 903 y el carburador es de 124. No es de la época, pero más o menos pues tiene un aspecto de esto. Pues no hay ni centralitas ni historias muy modernas, ¿no? Y eso es lo que yo quería. Con el tiempo, pues lo que te explicaba, ha ido cambiando cosas y pues estos escapes en esa época no los hubieran ni soñado. Las trompetas son de impresión 3D, pero Sí. porque tampoco no encuentro las suyas. Es que también viene un poco esa escasedad que hay a día de hoy de ciertas piezas, ¿no? Que no es tan fácil encontrar algo. Sí, antes tenían escasez de recursos y ahora tenemos escasez de piezas. Entonces yo no encuentro unas trompetas para este carburador porque hace 37 de diámetro y yo tengo una máquina de impresión 3D. Entonces yo tengo recursos, pero no tengo proveedor, ¿no? Claro. Y bueno, como en todo el coche, todo me lo he hecho yo. Tengo algún taller que me ayuda en cosas puntuales, pero todo en principio, todo me gusta hacerlo a mí, con mis manos en el taller. Como habría sido en la época si tú Exacto. hubieras nacido un poco antes y en los 60 estuvieras haciendo carreras, ¿no? Sí. Esa es un poco la idea. Entonces, bueno, no sé, en temas suspensiones, por ejemplo, yo sí que me fabriqué yo mismo un puente delantero que es como un subchasis, que lo que hace es eliminar la ballesta, y después he puesto unos amortiguadores, pero son amortiguadores del 2022. O sea, no voy a poner unos amortiguadores porque sean récord o porque sean de esto, para que después la carretera no vaya como tiene que ir. Está claro. Y así pues todo un poco, ¿no? Los palieres pues son modernos, porque es que lo que no puedo hacer es apuntarme a una carrera y que no te duren... y que no acabe la carrera, Claro, porque no son baratas. Y porque todo lo haces tú, por lo tanto es una inversión de horas sobre todo muy grande. Sí. Y de faena. La suerte que yo tengo es que yo por mi trabajo soy ingeniero y tengo facilidad porque yo diseño maquinaria, entonces a mí diseñar es lo que me gusta y lo que se me da bien. Entonces lo hago como hobby, ¿no? Transformo mi trabajo en horas de diseño y de ingeniería de coche, porque este coche, esta unidad, la mía, no solo tiene preparaciones, tiene horas de estudio, por ejemplo, toda la suspensión delantera, la geometría es diferente de un 600, la geometría de la dirección también es diferente, porque es uno de los puntos flacos del coche para mí cuando vas deprisa. Para ir tranquilo no hay problema. Y... ¿Qué notarías o qué es lo que no te gustaba en su momento para intentar mejorarlo? ¿Mucha flotabilidad en la dirección? Cuando la gente prepara un coche de un 600, lo primero que hace es eliminar la dirección de tornillo. El coche lleva una dirección de tornillo, que es de esto. Entonces cuando tú vas una recta, el coche flota. Claro. Esto a mí no me molesta, porque yo solo hago curvas. Entonces la flotabilidad no me molesta. Lo que sí me molesta es que cuando trabaja la suspensión, las ruedas se mueven mucho, ¿vale? Entonces esto provoca que gaste mal el neumático, que las caídas cuando trabaja el neumático no se ponen bien. Entonces, que te podría explicar muy técnico, ¿no? Claro, pero no. Claro. Pero intentar optimizar un poco para que el neumático siempre pise bien en el suelo. Eso es. Y la verdad es que yo ahora estoy muy contento con el tren delantero, que me da muchísima seguridad y me deja ir un poquito más deprisa que antes. Bueno, son esas pequeñas cosas y que al final eres tú quien lo aplica, ¿no? O sea, que eres tú quien lo piensa y quien lo mejora. Sí. Sí. Más que como en la época imposible. Sí. Si quieres, lo abrimos por dentro, vemos un poco cómo está el interior, ¿no? Que tendrá ese equilibrio entre lo... Sí, el interior es donde más se nota que es un coche moderno. Es un coche para correr a día de hoy.
claro. 2023. Es un coche que ahora mismo cumpliría la normativa para correr velocidad de Sí. clásicos, tema extinción, tema cinturones, Exacto. tema asientos. Estos asientos son súper actuales y súper Modernísimos. ligeros Ujú. y fabricados en Cataluña, o sea que mejor. Y además aquí personalizados. Sí. Y bueno, pues las barras que antiguamente pues muchos no al principio no llevaban y después solo llevaban el arco trasero. Claro, esto hoy en día no te dejarían correr de esta manera. Y bueno, y de dentro pues coche de carreras sin moquetas, sin... No, tan espartano como tiene que ser. En este caso no llevas ni siquiera aparatos de regularidad, que entiendo que si no, pues pondrías aquí un Blunic o Sí, el yo cacharrito, pero poquita cosa porque tampoco te he da probado, margen. he probado rallies de regularidad y no me gustan. Encuentro que no es el coche para hacer... Quizás un 600 más de serie permitiría más este juego de la regularidad. Pero es un coche, y yo que hice rallies cuando era joven, me gusta recordar la sensación de una cartera cerrada, de que el copy, sea yo o sea otro, cante las notas. Exacto. Y esa sensación no me la da la regularidad. Entonces he hecho rallies de regularidad, pero voy sin aparatos. Entonces lo que intento hacer es no pasarme de la media, Claro. y por eso me apunto a Super Sport. Y Entonces con eso seguro que no tienes problema, ¿no? no hay problema porque no creo que pase nunca de esa media. Estaba viendo el volante, precioso, sí, pero un tiene- volante... tiene una Sí, funda. con la funda. Bueno, es un volante Nardi, ¿no? Sí, Bueno, es un tiene es un volante su Nardi historia. restaurado. Ajá. Y bueno, como dato curioso, el tapizado lo hizo mi madre. Ah, amigo. O sea que está todo hecho en casa. Ahora Sí, se ha señor. entregirado un poco, pero... y es muy delicado porque es piel natural y lo hicimos en casa, lo hicimos entre los dos porque, bueno, porque conserve Bueno, esa la historia estética, familiar, ¿no? ¿no? Que Sí, al final este coche respira eso, y cualquier imagen que veamos, lo que decías tú, ¿eh? No es un coche en ningún caso sobre restaurado, casi en muchos temas ni restaurado, te explica pues lo que haya habido, ¿no? Los golpes, las, Sí, ¿no? has Las de roscaditas, claro. los Tienes que contar que claro, no es un coche del último boom de los clásicos que ha salido, que ahora está todo impecable, sino que Está claro. este coche está pintado hace, pues, 25 años y después utilizado. Y algunas veces sí que he pensado, hostia, podría volverlo a pintar, volverlo a restaurar. Pero realmente, si tú estás haciendo un homenaje a esa época, que había pocos medios, yo esa he época no oído se historias que si había un golpe en una aleta, pues se argaba la aleta y si no había tiempo se pintaba con brocha. Entonces, no vamos a llegar a ese extremo, pero es un coche que no hace falta tenerlo sobre restaurado, como dices tú, me gusta la palabra. Y hay algunas cosas que se podrían arreglar, pero bueno. Además es que es muy evidente, a simple vista, que es un coche que está como habría estado con las 1000 batallas que lleva encima y los 1000 remiendos, por decirlo de alguna manera, que han ido haciéndose con el tiempo. Sí. Es que es así, ¿no? Es que es la verdad. Sí, no, es la verdad. Y es un coche que te explica una verdad. intento utilizar pues 2 o 3 veces al año hago algún rally, y si sale algo más, y si no, pues no. Pero no por ganas, sino porque entre medio es un coche que tiene sus años y siempre hay que repasarlo y siempre tiene cositas. Tiene sus cositas siempre después de cada rally. Pues lo que hablábamos antes de la refrigeración, Sí. yo durante muchos años llevaba un radiador de serie detrás para conservar la estética y tal, y uno delante, y los dos trabajaban juntos. Lo que hablábamos, es un coche que ahora le estoy pidiendo mucho, el motor cada día más caballos, Ajá. y quise simplificar el tema. Además, el radiador delante es un peligro porque en un rally en Salou toqué en una cuneta y estuve todo el rally a punto de abandonar porque me perdía una gota de agua. Entonces, ahora he puesto un radiador. Un radiador de agua, que por aquí entra el aire, un radiador de aluminio moderno, lo sé, pero desde el exterior pues no se aprecia, ¿no? Entonces la estética que siempre estamos hablando, pues intento conservarla un poquito, ¿no? Y Te da una mejora notable. muchísimo. Es
muchísimo más ligero, porque yo creo que pesa una tercera parte que los otros dos juntos. Claro. Me quita peso detrás, porque es un coche que está muy cargado detrás de peso. Que también te va bien. Sí. Y además no puedo utilizarlo entero, o sea, tengo que taparlo un poquito, porque en pleno verano entero refrigera demasiado. Fíjate. O sea que tiene muy bien. Y la verdad es que es un gran cambio, y esto lo he hecho pues en el último año. Son cambios que en los últimos años que estoy haciendo carretera cerrada, estoy haciendo porque realmente es donde se nota que lo exiges el coche y lo que necesita. Claro. Y delante realmente lo único que llevas más es el depósito, es depósito de Depósito origen. y batería. ¿Cuántos litros más o menos? Pues creo que tiene 20 y algo litros. Lo La justo verdad. para ir haciendo... Sí. Yo no sé cómo hacían para estos rallies tan largos. Por aquellas había muchas carreteras. menos gasolineras. Sí. No sé cómo lo hacían. Supongo que llevaban asistencia siempre, ¿no? Pero yo que en los rallies los enlaces son mucho más cortos que antes. Y alguna vez, ostras, no llego, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, Marcos, yo creo que ahora ya, como no puede ser de otra forma, además que nos gusta escuchar estos coches en marcha y montarnos con ellos y tal, ¿qué te parece si vamos a darle una vuelta? Nos llevas por aquí a Ningún problema. hacer unas curvas. Pues venga, vamos. Perfecto. Ponemos esto aquí. Pues. Bueno, pues ahora sí, estamos ya en el circuito, gracias a los amigos de la familia Marcó, ¿no? del karting de la Scala, cuna de campeones. Sí. Y pues ahora sí llega el momento que arranquemos motores y empecemos a ver qué tal se comporta en el circuito. Muy bien. Bueno, primero decir que es un coche de rallies, entonces en un circuito no es lo suyo, pero nos servirá para apretarlo un poco más que por la carretera. Seguro que sí, venga, vamos allá. Un segundo. Vale. Pues venga, ahí vamos. Bueno, este circuito es un circuito pequeño, Circuito de karting. que tiene muchos años. Esta es la recta principal, pero que no es la zona más... Este es el punto más rápido del circuito, y a partir de aquí viene la zona virada, que es el resto. Debe tener más o menos, no sé si debe llegar al kilómetro el circuito, quizá un poquito menos. Yo creo que bastante menos. Sí. Aquí viene una derecha que es doble, pero se empalma muy bien, muy bonita esta, y es a fondo con kart. Con este coche no lo Con sé. este coche veremos. Hasta aquí, que es la horquilla más cerrada que tiene el circuito. A partir de aquí viene una pequeña recta, y después ya empalmamos lo que en kart se puede hacer a fondo hasta final de recta, que es pasas por delante de los boxes. Esto en kart se hace casi a fondo. Y volvemos hasta el final de recta. Más o menos en segunda lo vas a ir llevando en todo momento. Sí, ahora vamos en tercera, pero yo creo que si lo apretamos, En segunda. el 600 tiene una peculiaridad, pongo tercera si no, no podemos hablar, Vale. que es que la primera no es sincronizada, entonces reducir de segunda a primera es muy complicado. Y a dos semanas del Rally Costa Brava no quiero jugar. Vale.
¿qué tal va? Bueno, ¿Qué tal la verdad va? es que el asfalto del karting, Esto es una roca. no, el asfalto del karting patina bastante. Además, aquí este karting está entre medio de los campos, Sí. de campos y está bastante sucio. Diremos que no hay mucha adherencia. No, no hay adherencia. Ya está Entonces- bien, ¿no? Te va haciendo esa deriva. Yo lo he visto flotando, ¿no? Todo lo que Sí, en una entonces- barciria es como una tabla, aquí es bailoteo, delante, detrás. Sí, lo divertido. La verdad es que este coche es muy divertido. Ah, Primero porque tiene el motor detrás, sí. es muy corto y entonces tiene un comportamiento bastante noble. Si apuras un poco, se va adelante Sí. y si tiras el coche en la curva, el culo se insinúa. empuja de atrás. Entonces con la tracción detrás lo puedes ir colocando. Claro. No tiene muchos caballos, no puedes hacer esas cruzadas que hacen los Porsches y los No. BMWs. Pero bueno, en un circuito así con tan poca adherencia, es divertido. Y así de ratonero, con estas curvas tan cerradas, te va perfecto porque el radio ya es ese, no daría para mucho más Exacto, tampoco. aquí un coche mucho más grande tampoco No, podrías claro. hacer muchas cosas. Exacto, sería, vamos. Oye, ¿cómo os lo hacéis dos personas adultas aquí dentro que casi no se cabe? Pues sí, la verdad es que Jordi siempre tiene que ir, que es mi copiloto. Un poco así recogido, ¿eh? Es complicado, tiene que ir con las notas un poco... Sí. Pues yo que soy pequeñito ya noto que te estorbo un poco y no Bueno, quiero y estás aquí... Tenemos brazos muy largos. Sí. No, es justito todo, es parte de la experiencia, ¿no? La experiencia 600 tiene que ser así, es a escala. Sí, además, uno de los problemas que hay es que hoy en día los buckets son muy grandes Sí, y no todos los modelos de bucket caben en los 600. claro. Sí, está todo hecho un poco justo a medida. Sí, sí, sí. Bueno, vueltas dadas, Marc, qué placer, qué bien que me lo he pasado. No sé tú, creo que Sí, también. Sí, también, Creo que porque hacía también. mucho tiempo que no nos dejaban entrar al karting. Pero muy agradecidos de que De verdad que nos sí, hayan muchas dejado. gracias al karting La Scala, porque yo creo que es el coche perfecto para un sitio así y la manera perfecta de poderlo disfrutar un poco sin obviamente entrar en un tramo, que es para lo que tú has preparado este coche, ¿no? Sí, La verdad que fantástico. Me comentabas antes fuera de cámara que además que lo estamos haciendo con unos neumáticos de calle, que no son los que luego usarás, ¿no? sí, no, precisamente aquí está un poco la filosofía del coche, ¿no? Ajá. Hay una empresa que se dedica a montar rallies por Europa que se llama Slowly Sideways. Ujú. Y es un poco la filosofía de estos rallies de clásicos modernos, ¿no? Vamos a pasárnoslo bien, vamos a llevar el coche hasta el límite de la adherencia, pero sin tener que hacer ningún tiempo. Entonces, por eso existen estos rallies que son Legends, que son sin formato de crono, no gana nadie, solo gana el público que hace espectáculo y el piloto que se lo pasa bien. Entonces, una manera de llevar esto al extremo es de no llevar neumáticos de carreras. Entonces, yo este coche puedo ir con él rápido, puedo llevar al límite de la adherencia, lo puedo hacer, como has visto antes, lo puedes hacer derrapar, lo puedes apurar mucho,
Y todo esto se reduce a la velocidad que estamos haciendo porque no tenemos que hacer ningún crono, Claro. no competimos contra nadie. El día que se apunte otro 600 va a ser diferente, pero de momento no, nada, es una broma. Pero esta es la idea, ¿no? Entonces claro. no hace falta invertir en neumáticos y además que los neumáticos de carreras son mucho más exigentes, necesitan mucho más potencia, necesitan más manos. Yo estoy muy contento con la filosofía y no creo que cambiemos nunca. Y es quizá la manera perfecta de que a día de hoy puedas disfrutar de coches fuera de lo habitual, fuera de los Escorts, Porsches, por decir algo que es lo que solemos ver en los rallies de históricos, ¿no? Disfrutar un coche así, a su bola, como tú dirías, ¿no? Sí. Sin tener que preocuparte de unos tiempos, pero disfrutando del coche y de los tramos. Sí, claro, es que yo este coche, como os he dicho, yo había utilizado rallies de regularidad, había hecho salidas y no le encontraba mucho porque como habéis visto la palabra no es muy de carreras, ¿no? Entonces hacer regularidad no tiene ningún sentido. Es complicado, sí, ya hemos visto. Ahora después de haberlo probado lo has entendido, Sí. que no tiene ningún sentido hacer regularidad con un tipo de coche así. Y las salidas, carretera abierta, pues la verdad se hacían tonterías que a mí no me gustaban. Entonces el tema del Legend surgió y es perfecto para cosas así, que es un coche que no tienes que ganar nada porque no entras en ninguna categoría y disfrutas conduciendo simplemente. Durante estos últimos años, ¿quién ha podido ver este coche en los tramos? ¿Por dónde te has dejado ver? Bueno, la primera vez que lo saqué en este tipo así últimamente de formato fue en Costa Brava. Me llamó un amigo, vamos, quita del polvo al coche que vamos a ir a hacer el Costa Brava. Yo, ¿cómo vas a hacer? Yo iba de espectador. Porsches Stratos 037, dice, ¿pues qué dices? Además mi coche no cumplía normativas de seguridad. No, que han hecho una categoría nueva que está muy bien. Bueno, fue como un renacer, ¿no? Para mí fue una pasada. Después he hecho 3 Costa Bravas más, he hecho algún Rally Cataluña y he hecho un par de subidas en cuesta. Además de las Abas Corsa Calafat, que fue la primera vez que entré en un circuito y también me gustó mucho. Son eso, 2-3 pruebas al año. El coche requiere muchos mimos y entre carrera y carrera hay que repasar muchas cosas y además las inscripciones es lo que más... Cuando tienes un presupuesto así ajustado, las inscripciones es quizás el punto más caro de la temporada, ¿no? Que no es el coche, digamos. Son un gasto casi fijo. Una vez quieres ir a un evento X, sabes que la inscripción se tiene que pagar y el resto ya gestionarás tú dónde tienes que invertir más o menos, exacto, pero la base es el precio. O sea, la inscripción en la gasolina no te la quita nadie. Exacto. Si pones más neumáticos o menos neumáticos, tuya, ¿no? Es otra cosa. O vas a cenar o comes un bocata, pero... Eso es. Yo he visto desde fuera los años que te hemos visto haciendo el Costa Brava, la verdad que siempre es genial porque además suele ser de los primeros coches Legend que pasan, entonces ese cambio entre los coches puramente de carreras que pasa, ¿no? Decíamos, de golpe apareces tú, todo el mundo, las sonrisas que aparecen en las cunetas, todo el mundo comenta, ¿no? Es ese coche que siempre hace esa gracia especial y también es parte de su encanto. Sí, porque además, si hablamos de coches que fueron legendarios, ¿no? Los que estamos acostumbrados a ver son de una época, pero existen otras épocas, ¿no? A mí me gustaría ver más coches de esta época. Creo que hay mucha gente que está en la cuneta, que tiene muchos coches de estos, que solo va a concentraciones y se lo mira como un poco de lejos, pero yo los animaría a que lo probaran, porque es una sensación como si jugaras a hacer de carreras, ¿no? Es de verdad, no tiene nada que ver con un simulador ni nada, es una cosa súper auténtica y se puede hacer por un presupuesto bastante ajustado. Ya sea buscando un coche que los recambios no sean muy caros, no preparándolo demasiado y después escogiendo las pruebas que la inscripción o que el transporte o tal te queden cerca de casa. Sí, que te encajen más, ¿no? Claro, a veces vamos, bueno, este año pasado que me lo he dejado fuimos a Oznayo. Sí. Oznayo es como la meca de España del rally, es espectacular, pero claro, está en Cantabria. Es quizás un poco más asequible ir al Costa Brava, que yo lo tengo aquí a media hora de casa, ¿no? Pues si te gusta realmente, podrías apuntarte y probarlo y seríamos más. Está claro. No, por nosotros, mientras siga apareciendo el tuyo, estaremos contentos porque realmente creo que sí, que es un buen tributo a aquellos años, a los 60, a las preparaciones de garaje, ¿no? Como decíamos.
hay que tener ganas. Lo que me refiero Sí. es que hay que tener ganas con ir Sí, sí. con algo tan antiguo. Sin duda, con las imágenes que habrán salido de este rato, yo seguro que habrá gente en casa que tendrá ese coche, como decías tú, ¿no? Acumulando polvo en el garaje, y que seguro que, otra cosa es que lo lleven a cabo, ¿no? Pero que las ganas de decir, "Oh, con ese coche realmente podríamos hacer cosas de estas", porque la diversión está, Seguro, el seguro. disfrute para la afición también está, es Sí, que lo sí. tiene todo. Y no hace para- falta ir a 200 por Está en clarísimo, un está tramo. clarísimo. Ya lo has visto, aquí nos hemos pasado y no, ibas no más. llevo el cuenta kilómetros conectado, pero no creo que hayamos pasado de 40. Exacto. Pues nada, Marc, yo creo que ha quedado más que explicado esa idea que tienes tú de las carreras, que es muy bonita, ha quedado explicado todo lo relacionado con el 600 y que, lo que te decía, que por muchos años más podamos verlo en los tramos porque es una pasada. Y ahora que lo conocemos todavía más, pues Muy bien, eso es. encantado. Muchas gracias, Marc. A vosotros. Y nos vemos y gracias de nuevo a la gente, a los Marcó, por habernos dejado estar aquí en el karting, que nos lo hemos pasado muy bien. Sí, sí, muchas gracias.